En la clase de hoy vamos a ver otro tipo de tejido fundamental, el tejido conectivo. También lo pueden encontrar en la bibliografía como tejido conjuntivo. Ustedes tienen en el capítulo 8 del Geneser. Les sugiero colocar el PowerPoint 1 para el apoyo visual de esta explicación. Los tejidos conectivos comprenden los principales elementos estructurales del organismo. La mayoría de los tejidos derivan del mesodermo, que forma el mesénquima multipotencial, del cual se van a desarrollar el hueso, los cartílagos, los tendones, los ligamentos, las cápsulas, la sangre y las células hematopoyéticas y linfáticas. Desde el punto de vista funcional, los tejidos conectivos intervienen en el sostén, la defensa, el transporte, actuando como medio interno, el almacenamiento y la reparación. Nosotros, para el mejor estudio, vamos a clasificar al tejido conectivo principalmente sobre la base de los componentes extracelulares y difieren unos de otros. Vamos a ver dos grandes grupos: el tejido conectivo propiamente dicho, que según predomine el componente celular va a ser tejido conectivo laxo, y según predomine el componente fibrilar se va a llamar conectivo denso. Y después, aparte, los tejidos conectivos especializados, dentro del cual podemos encontrar los tejidos de sostén, como el tejido óseo y el cartilaginoso, y a la sangre. El tejido adiposo es también un tejido especializado que lo agruparemos dentro del tejido laxo. El tejido conectivo propiamente dicho se clasifica entonces en laxo cuando el componente celular predomina y denso cuando predominan las fibras. El tejido conectivo laxo es un tejido acuoso y bastante amorfo. Las pocas fibras se entremezclan. Hay abundantes células, es blando y cede a la presión. Tiene una rica inervación e irrigación. Lo vamos a ubicar en la lámina propia de varios órganos huecos. El tejido conectivo denso es aquel en donde predominan las fibras sobre la cantidad de células. Puede ser irregular, donde las fibras de colágeno son gruesas, entretejidas y como si fuera una red tridimensional. Lo vamos a encontrar en la dermis y formando las cápsulas alrededor de los órganos. Otra disposición del tejido conectivo denso es regular, y aquí los haces de colágeno adoptan una disposición paralela, bien ordenada, que refleja los requerimientos mecánicos. Generalmente los encontramos en los tendones y expuestos a grandes fuerzas de tracción. El tejido conectivo denso elástico es donde hay haces paralelos de fibras elásticas de entre 10 y 15 micras. Lo vamos a ubicar en el ligamento cervical, en la columna vertebral, en las cuerdas vocales, en la pared de algunos órganos huecos, donde la presión de la luz es variable. Otro tipo de tejido denso es el reticular, y está conformado por células reticulares diferentes a los fibroblastos comunes. Es una red de fibras reticulares. En el libro pueden observar las fibras en una microfotografía de un nódulo linfático. En la siguiente imagen vemos la diferencia entre un tejido conectivo laxo y uno denso. A la izquierda vamos a observar pocas fibras y muchos núcleos celulares. A la derecha vemos los gruesos haces de fibras colágenas entrelazados y pocos núcleos celulares. Los núcleos celulares son esos puntitos azules que nosotros observamos. Azules, basófilos. ¿Recuerdan eso de histología? En la siguiente imagen vamos a ver un poquito la composición de este tejido conectivo. ¿Cómo está compuesto? Por células y matriz extracelular. La matriz, a su vez, está formada por fibras de diferentes tipos y una matriz amorfa. Vemos un dibujo esquemático
del tejido conectivo aquí, donde todos esos componentes se entremezclan. Vamos a describir primero a esas fibras de la matriz. Las fibras pueden ser colágenas, reticulares y elásticas. Las fibras de colágeno están formadas por esta proteína, que es la más importante de los animales, que es el colágeno. En la microscopía observamos como haces ondulados, ¿sí? Con la técnica convencional de H&E se ven de color rosa. Si observamos la ultraestructura, esas fibrillas están formadas a su vez por microfibrillas que a mayor aumento notamos que poseen bandas, ¿sí? Fíjense en la siguiente imagen, las bandas se deben a esa superposición de moléculas de tropocolágeno, ¿sí? Cada molécula formada por una triple hélice de cadenas polipeptídicas enrolladas. Estas cadenas se denominan alfa y presentan glicina, prolina e hidroxiprolina. ¿Sí? Las cadenas alfa se organizan en diferentes combinaciones dentro de esa triple espiral de la molécula de tropocolágeno. Esto da lugar a 20 subtipos de colágeno. ¿Sí? Se utilizan números romanos para identificarlos. Aquí vemos algunos ejemplos de la ubicación en el organismo de estos tipos de colágeno. La función del colágeno es fortalecer el tejido conectivo, le da flexibilidad y resistencia a la tracción. Podemos ver en esta otra imagen con otra tinción cómo esas fibras se tiñen de color azul intenso. Es porque estamos viendo un tejido denso, ¿sí? Teñido con Mallory. En esta otra imagen vamos a describir ahora a las fibras reticulares. Se dan cuenta que son más delgadas, forman redes, no pueden ser observadas con una técnica convencional, se usan tinciones de plata y se las ve como una imagen de color negro. O también podemos usar PAS porque se cree que están cubiertas por proteoglucanos y esos son sensibles al ácido periódico de Schiff. Las microfibrillas están constituidas por colágeno de tipo 3 y tipo 1. Se relacionan con las células y van a rodear generalmente a los adipocitos y están también por debajo del endotelio de los capilares y le van a dar rigidez. El tercer tipo de fibras son las elásticas, que son hebras delgadas y se ramifican, se anastomozan en forma de red, se tiñen muy selectivamente, son muy refringentes. En la imagen podemos ver una tinción con orceína y se van a teñir de color marrón rojizo. Sus microfibrillas se componen de la proteína elastina, rodeado por microfibrillas de fibrilina. También tienen una gran cantidad de un aminoácido que se llama cistina. ¿Dónde vamos a encontrarlas? En órganos que requieren elasticidad. Ellos resisten a la fuerza de presión y tracción. Estas fibras elásticas pueden estirarse hasta el 150% de su longitud original y volver a la normalidad. Hasta aquí entonces las fibras. Ahora vamos a describir otro componente de la matriz extracelular, que es la matriz amorfa. Esta contiene agua, sales y otras sustancias de bajo peso molecular. El componente principal son los proteoglucanos, que son complejos macromoleculares de proteína más polisacáridos. Proteína, glucanos, polisacáridos. Están unidos por enlaces covalentes, ¿sí? Tienen en su mayor cantidad polisacáridos. Un 95% de estos proteoglucanos son polisacáridos. En la otra imagen vamos a ver ejemplos de ubicación de estos proteoglucanos y el hialuronano era antes llamado ácido hialurónico. Es la molécula de mayor tamaño, tiene 2,5 micras de largo y es el más abundante en el tejido conectivo. Otro componente de esta matriz amorfa son las proteínas adhesivas,
¿sí? Tenemos a la fibronectina, que adopta diferentes formas, tiene capacidad para unirse a las superficies celulares y al colágeno de la matriz extracelular. Tiene un gran papel en la coagulación sanguínea, fijando las plaquetas a la fibrina. Según su ubicación puede llamarse condronectina, por ejemplo, en el cartílago, o osteonectina en el tejido óseo. La laminina es otra proteína adhesiva que tiene una estructura en forma de cruz. Posee sitios de unión para el colágeno tipo 4, para entactina y receptores en la superficie celular. Junto con la entactina va a encontrarse formando parte de la lámina basal. La tenasina está compuesta por 6 unidades dispuestas en forma de rueda. Es muy importante en los tejidos embrionarios, ¿sí? Hasta aquí entonces todo lo que sea componente de la matriz extracelular. Vamos a ver ahora las células. Vamos a describir principalmente a las células fijas del tejido conectivo, ¿sí? Existen diversos tipos celulares, algunos son exclusivos del tejido conectivo y los vamos a llamar células fijas. Yo las puse de color verde. Y las otras son las células sanguíneas que vienen al tejido conectivo, se las llama células migrantes, ¿sí? Vamos a describir mejor entonces a las fijas. Y en la próxima clase, cuando veamos sangre como tejido, veremos en detalle a las células sanguíneas. La cantidad de los distintos tipos de células migrantes es muy variable, dado que migran al tejido conectivo desde el torrente sanguíneo en cantidades cambiantes para intervenir en diferentes tipos de reacciones de defensa. Vamos a empezar entonces describiendo al fibroblasto, ¿sí? El fibroblasto es la célula más frecuente del tejido conectivo, es la verdadera célula del tejido conectivo. El fibroblasto activo es una célula bastante grande, aplanada o abusada, con finas prolongaciones. Su citoplasma es levemente eosinófilo, se confunde con las fibras colágenas, presenta un núcleo oval que contiene 1 o 2 nucleolos y escasa cromatina. Muy granulada, ¿sí? Tiene abundante RER y un Golgi bien desarrollado. Cuando este fibroblasto se encuentra inactivo, ¿sí? Que ya es una célula más viejita, se lo observa entremezclado siguiendo el patrón de las fibras colágenas, con un núcleo pequeño, achatado, bien basófilo, poquito RER y Golgi poco desarrollado en su citoplasma. La función del fibroblasto es que es capaz de secretar todos los componentes de la matriz extracelular. Los fibroblastos también pueden proliferarse si los macrófagos secretan un factor de crecimiento. En la imagen ustedes pueden ver ahí cómo ese dibujo esquemático del fibroblasto está produciendo colágeno. Otra célula fija del tejido conectivo es la célula reticular. Se encuentra en mayor medida en tejidos y órganos linfoides, tiene forma semejante a una estrella y forma una red celular. Tiene núcleos grandes, ovales y claros. Su citoplasma es algo basófilo. La función principal es producir a las fibras reticulares. Otra célula es la célula mesenquimática. El mesenquima es el tejido primitivo del feto que deriva del mesodermo, ¿sí? El mesénquima está constituido por estas células mesenquimáticas. Después del nacimiento existen algunas de ellas indiferenciadas que permanecen durante toda la vida. Son más pequeñas que los fibroblastos. Generalmente están rodeando los vasos por lo que se les llama también perivasculares. Estas células mesenquimáticas son pluripotenciales. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de diferenciarse y dar lugar a células musculares, por ejemplo, si así lo requiere un proceso de cicatrización. Otra célula fija es el adipocito. El adipocito es una célula que tiene la capacidad de almacenar lípido en su citoplasma. Son células grandes y redondeadas. Su núcleo queda
achatado y desplazado hacia la membrana plasmática. Todo su citoplasma se encuentra ocupado por el lípido, ¿sí? Generalmente lo vamos a encontrar cerca de los pequeños vasos. Cuando esa célula predomina en todo el tejido conectivo laxo, ahora vamos a ver al final, ahí tenemos el tejido adiposo, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro gran grupo de células, que son las células migrantes. Son aquellas que vienen desde el torrente sanguíneo y las podemos encontrar en el tejido conectivo. La primera célula a describir es el monocito. El monocito es una célula que se desarrolla en la médula ósea. Ya veremos después en tejido óseo dónde está la médula ósea. Después de alrededor de 24 horas de permanecer en el torrente sanguíneo, esos monocitos abandonan y atraviesan el endotelio de los capilares y van al tejido conectivo, donde rápidamente se diferencian, quiere decir se transforman en macrófagos. Los macrófagos pueden ser libres, residentes o fijos, y cuando una respuesta inmune los estimula, se transforman en macrófagos activos. Ese citoplasma de los macrófagos contiene gránulos, que son los que están contenidos en los lisosomas primarios. Esos lisosomas contienen enzimas del tipo de las hidrolasas ácidas que los macrófagos ocupan para fagocitar diferentes partículas extrañas, especialmente microorganismos. Son las células de defensa de nuestro organismo. Según dónde se vayan a localizar, pueden recibir diferentes nombres, como se observa en este cuadrito. Otra célula migrante es la célula dendrítica. Su forma celular es parecida a la de los monocitos, pero presenta largas prolongaciones con las que captan a los antígenos y estas luego se los incluyen en su citoplasma, se desplazan por los capilares linfáticos, llegan a los ganglios y presentan el antígeno a los linfocitos T, ¿sí? Son como chusmas estas células. Después tenemos los linfocitos. Son células libres, son pequeñitas. En el tejido conectivo vamos a ver como las más chiquititas porque tienen 7 micras, ¿sí?, de tamaño. Tienen un núcleo redondeado bien basófilo que solo deja ver un pequeño halo de citoplasma alrededor. Tienen movimiento activo y actúan en la respuesta inmune del organismo. Otra célula es la célula plasmática o plasmocito. Son células ovaladas, su tamaño varía entre 10 y 20 micras, poseen un núcleo redondo y desplazado hacia un polo celular. El núcleo contiene cúmulos gruesos de cromatina, muy coloreados, ubicados cerca del núcleo lema. El citoplasma se colorea de basófilo y con una técnica convencional puede notarse un halo claro cerca del núcleo, que es la imagen negativa del Golgi. Las células plasmáticas se forman por diferenciación de los linfocitos B y su función es sintetizar y secretar anticuerpos. Otras células son los eosinófilos. Los granulocitos eosinófilos tienen un núcleo característico con dos lóbulos unidos por un fino filamento. El citoplasma contiene gruesos gránulos refringentes que se colorean con intensidad con eosina. Los gránulos contienen enzimas hidrolíticas, poseen movilidad y actividad fagocítica moderada. Se encuentran o lo podemos ubicar en mayor número en la lámina propia del tracto digestivo y de las vías aéreas. Aumenta su cantidad en casos de alergia. Otras células son los neutrófilos. En condiciones normales son muy escasos en el tejido conectivo, pero ante una reacción inflamatoria migran en gran cantidad. Son células grandes y las podemos reconocer porque tienen un núcleo dividido en lóbulos. Es un solo núcleo que puede presentar de entre 3 y hasta 5 lóbulos. Por eso se lo llama granulocito polimorfonuclear. En el citoplasma presenta gránulos primarios
o gránulos y gránulos secundarios o específicos. Los gránulos primarios contienen enzimas como la mieloperoxidasa, hidrolasas ácidas y lisozima. Y los secundarios o específicos contienen fosfatasa alcalina, lactoferrina, colagenasa y lisozima. La función de los neutrófilos es, con movilidad activa, tienen una gran capacidad fagocítica. Ellos se asocian a los macrófagos y hacen la digestión del tejido. Otras células son los mastocitos. Son células grandes con núcleo pequeño, redondeado y basófilo. Presentan gran cantidad de gránulos citoplasmáticos solubles. En los gránulos hay varias sustancias relacionadas con la inflamación y las reacciones inmunes, como ser la histamina, la heparina, el factor quimiotáctico del eosinófilo y del neutrófilo. Los mastocitos tienen como función intervenir en trastornos alérgicos y en defensa contra infecciones bacterianas y por parásitos. En la siguiente imagen vamos a ver un preparado histológico de la cátedra donde observamos un tejido conectivo en un claro proceso de inflamación. Entonces podemos ver muchas células migrantes que han venido a colonizar aquí el tejido. En la imagen vemos en el lado izquierdo un tejido de reparación que intenta encapsular a esa inflamación, donde van a predominar las fibras sobre el componente celular. Vemos ahí entonces un tejido conectivo denso, ¿sí? Y del lado derecho vemos muchos núcleos celulares pertenecientes en su mayoría a linfocitos y células plasmáticas, que verán más adelante corresponden a un infiltrado crónico, ¿sí? De larga data, y se llama infiltrado linfoplasmocitario. Eso ya van a ver un poquito más adelante. En la otra imagen podemos observar diferentes tipos de celulares con mayor aumento y ven que las flechitas indican a los histocitos o macrófagos, a los fibroblastos activos con su núcleo de basofilia leve que deja ver a los nucleolos, y los plasmocitos que tienen su núcleo excéntrico, ¿sí? Y en el citoplasma se ve la imagen negativa del Golgi. ¿Está? Ahora vamos a ver un poquito el tejido adiposo. Hoy les decía que cuando en el tejido predominan los adipocitos, este es considerado un tejido especial, el tejido conectivo adiposo, ¿sí? Generalmente se da en un conectivo laxo, donde predominan estos adipocitos. ¿Para qué nos sirve o cuál es la función del tejido adiposo? Va a ser un generador de energía, va a amortiguar y a proteger a los órganos, ¿sí? Puede clasificarse en tejido adiposo blanco, donde su contenido celular se va a ir renovando y se va a utilizar para producir energía, y el tejido adiposo pardo, que tiene una función termogénica, o sea que generalmente está presente en los primeros meses de vida y puede generar calor ante bajas temperaturas. El tejido adiposo posee escasa sustancia intercelular. Vamos a ver que están todas las células pegaditas, ¿sí? Íntimo contacto entre ellas con un aspecto poliédrico.